Romanos capítulo 12, verso 2. Se lee con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, te damos gracias por esta palabra. Dios mío, sé tú obrando en los corazones, obrando en nuestras vidas. Cala, Dios mío, lo más profundo, penetra, Dios mío, lo más profundo de nuestro ser. Que no salgamos de la misma manera que entramos. Permite que seamos sensibles a tu palabra, que seamos sensibles a tu consejo, que seamos sensibles a lo que tu Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Abrimos nuestros corazones en el día de hoy. Ponemos nuestros ojos en ti. Háblanos hoy, Señor. En el nombre de Jesús estamos declarando que se rompe toda negatividad, que se rompe todo lo que no proviene de ti, que se sale todo espíritu inmundo, todo lo que no pertenece a ti se tiene que ir, Señor. Los hermanos que no pudieron venir, Dios mío, bendice lo que tu Espíritu Santo llegue hacia sus hogares, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Queremos titular esta predicación: Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort. Hermanos, si hay una batalla inmensa que el ser humano está viviendo, no es la guerra física que podemos experimentar, no es las peleas que tenemos o los argumentos que tenemos con nuestros hermanos. Si hay una pelea intensa, una batalla a morir que el humano experimenta, está en la mente. Por eso cuando vemos esta porción bíblica que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, le dice Pablo a la iglesia, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es algo interno que tiene que pasar. Y déjeme decirle, el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos en todo momento, pero hay ocasiones en nuestras vidas, hay momentos en nuestras vidas donde literalmente tenemos que hacer el esfuerzo, humanamente hablando, porque hay cosas que Dios nos las va a dejar a nosotros, que Él nos va a tocar, o sea, que nos toca a nosotros renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, pelear aquellas batallas que solo nos tocan a nosotros con nuestro hombre interno. La palabra confort es una palabra inglesa que significa conformidad, comodidad. Es una práctica que nos lleva literalmente a adaptarnos a cualquier circunstancia, a cualquier situación. Crea una pérdida de interés en nosotros, paraliza nuestra búsqueda, la expectativa, y paraliza la visión también. El conformismo nos hace pensar que lo que hemos recibido o alcanzado hasta ahora es más que suficiente. Nos hace tolerar la condición que podemos estar viviendo por años. Esto pasa también en las relaciones. En vez de amar, toleramos, porque nos conformamos. Nos hace tolerar esa condición que probablemente hemos vivido por años y paraliza nuestro crecimiento en el Señor. El conformismo es un arma que usa el mismo infierno para impedir el avance del reino, para impedir que veamos como Dios ve, para impedir que nos veamos donde Dios nos ve. Alguien que pueda entender lo que estoy diciendo, porque quizás donde te estás viendo ahora no es donde Dios te está viendo, y el conformismo, eso es lo que hace, te impide ver
moverte donde Dios ya te ha visto, donde Dios ya te posicionó, porque te acomodas, porque te conformas. Eso es lo que hace el conformismo. ¿Para qué? Para que seas escaso, para que nos limitemos, para que no seamos fructíferos, para que no seamos productivos, para que no nos multipliquemos. El conformismo y la comodidad, nos impiden vivir una vida llena del Espíritu. Nos impide vivir conforme a la palabra de Dios. Nos impide ser lo que Dios ha establecido que seamos. Nos impide que alcancemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Y déjeme decirle, cuando comenzamos a perder el celo por las almas que se están perdiendo, nos estamos conformando. Cuando impedimos que Dios nos desarrolle en todas las áreas que Él quiere desarrollarnos, nos estamos conformando. Cuando vivimos solamente de la gloria del pasado, nos estamos conformando. Cuando no desarrollamos los talentos que Dios ha depositado en nuestras vidas, estamos cómodos. Cuando queremos ser bendecidos por Dios en todo momento, pero no damos por gracia lo que por gracia recibimos, nos estamos conformando. Cuando se nos revela el plan de salvación, pero no predicamos sobre el plan y no se lo presentamos a nadie, nos estamos conformando. El conformismo opera en el estancamiento, pero el cielo opera en aceleración. Por eso el Espíritu Santo obra en nosotros para ayudar a salirnos del hoyo en que quizás nos hemos encontrado o nos encontramos. Por eso Dios nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Porque las tinieblas representan oscuridad, estancamiento, inactividad. Pero la luz representa avance, representa velocidad. Por eso tenemos que sacudirnos. Dile a tu hermano, sacúdete de la rutina. Díselo de lejos, sacúdete. Shake it off. Shake yourself. Sal de esa zona de confort. Oye, es bueno que seamos salvos. Es bueno que recibamos de parte de Dios, que conozcamos la palabra de Dios. Pero Dios nos llama a predicar la buena nueva. Dios nos llama a anunciar el Evangelio. Dios nos llama a vivir su palabra, que seamos hacedores de ella, no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Con todo lo que está pasando hoy día, con todas las malas noticias que estamos oyendo y viendo en la televisión, la iglesia tiene que despertar y realizar que nosotros somos la noticia. No necesitamos a CNN, no necesitamos a ABC, no necesitamos a Univisión, no necesitamos a Telemundo. Tenemos las buenas nuevas. Somos noticia. Alguien que diga conmigo, somos noticia. Dios ha hecho algo en nosotros. Tenemos las buenas nuevas. Tenemos algo poderoso. Por eso Pablo dijo, el Evangelio es poder de Dios. Por eso no me avergüenzo del Evangelio. Somos portadores de la misma gloria de Dios, del Evangelio que cambia vida, del poder de Dios que ha sido manifestado y revelado al hombre. Eso somos. Somos lo que Dios dice que somos. No somos lo que el hombre dice que somos. Somos lo que Dios dice que somos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Yo no sé tú, pero yo ando en las buenas obras del Señor, que son las que continúan transformando al ser humano, que son las que continúan levantando al hombre que se ha
son las que continúan restaurando a un matrimonio que se ha roto. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Somos sacrificios vivos. We're living sacrifice to God. Eso es lo que somos. Sacrificios vivos. Mira, Cristo mismo tenía identidad clara sobre su persona y la obra que vino a hacer en la tierra. Lo dice Juan 17:4. Y yo creo que nosotros debemos mirar y admirar constantemente la persona de Cristo, la obra que hizo aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Para que nos quede claro, para que entendamos de una vez y por toda, iglesia, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro llamado y cuál es nuestro propósito. Lo dije la semana pasada, hay un problema muy grande en la iglesia. Tenemos que despertar, iglesia. Hay una falta de entendimiento, y lo digo con mucho respeto, de lo que es identidad, llamado y propósito. Cuando vemos la obra de Cristo, vemos una persona que, no teniendo que dejarlo todo, reconoció, dice que la palabra, que se humilló hasta lo sumo. Él no dejó de ser Dios. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero nos enseña la importancia que es tener conocimiento de quiénes somos, de dónde está nuestra identidad en Él, de cuál es nuestro llamado, a lo que vinimos a hacer aquí en la tierra y el propósito de Dios que se tiene que cumplir. Muchos venimos al servicio semanalmente, 3 veces por semana, 2 veces por semana, 1 vez a la semana. Luego nos vamos a nuestros hogares. ¿Y después qué? ¿Para qué Dios me ha salvado? ¿Qué pasa cuando no estoy en la iglesia? ¿Qué hay con las responsabilidades que tengo como cristianos? Ahí está parte del propósito. ¿Qué hay con lo que Dios ha depositado en mí? Estamos hablando de talentos, habilidades, dones. Ha sido con una razón y propósito que lo ha depositado, no para que nosotros nos quedemos con ellos, para que la iglesia se edifique, dice Efesios, para que la iglesia se edifique mutuamente. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la conformidad nos ciega de ver todas estas cosas, nos ciega de ver lo que Dios quiere que veamos, nos ciega de ver lo que Dios quiere para nosotros. Y sabes que no nos podemos conformar, iglesia. Dilo conmigo, no nos podemos conformar. No podemos caer en ese estado de conformidad donde ya todo nada nos importa. Tenemos que ser transformados, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Alguien que me diga ¿para qué? Para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, que es perfecta. Dilo, perfecta. Y ¿sabes qué, hermano? Dios quiere que nos multipliquemos. Sí, Señor. Sin importar lo que estemos viviendo, sin importar lo que estemos pasando. Podemos ver al pueblo de Dios cuando estaba en Egipto. Dice la palabra que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Si hay algo que a Dios le gusta, es que sus hijos se multipliquen. ¿Cómo nos multiplicamos? Vamos a hablar la buena nueva. ¿Cómo nos multiplicamos? Vamos a poner los talentos y los dones que Dios nos ha dado en sus manos como instrumento, para que el Espíritu Santo sea que los multiplique en nosotros. Tenemos que estar dispuestos. Dios busca disposición. Y Dios busca compromiso. Dios busca un nivel de compromiso, lo voy a repetir. Dios busca un nivel de compromiso más profundo. Recordemos que nuestro compromiso no es con el hombre.
Nuestro compromiso es con Dios. Y Dios anda buscando una iglesia que entiende que Dios quiere compromiso. Dios quiere que nos comprometamos. Dios quiere que estemos dispuestos, que tengamos disposición, que vivamos una vida en pleno desarrollo para que no nos estanquemos. De la misma manera que tomamos nuestras vitaminas, de la misma manera que comemos comida 3 veces al día y a veces 5, eso hace que nuestro cuerpo crezca. Cuando comemos la palabra de Dios, cuando nos ejercitamos espiritualmente, nos estamos desarrollando, estamos creciendo, estamos viviendo una vida que va en desarrollo, una vida que no se toma el lujo de pasar por un estancamiento. Sí, yo entiendo que pasamos diferentes pruebas, pasamos diferentes estaciones. A algunos les llega el invierno en su vida. El invierno, como saben, es bastante frío. Muchos pasan frialdad espiritual y eso se entiende. Somos humanos, tenemos nuestras altas y bajas, pero tenemos que levantarnos, tenemos que abrir nuestros ojos y reconocer que Dios quiere que vayamos en pleno desarrollo para que evitemos el estancamiento, que podamos reconocer lo que Él ha depositado en nosotros y que lo multipliquemos. Él es el Dios de la multiplicación. Decimos, Señor, aquí está. Y Él lo multiplica. Disposición, compromiso. Y Él lo multiplica. Recordemos lo que le pasó a aquel siervo, a aquella persona de la parábola, que había guardado su talento por temor a perderlo. Mateo 25, la parábola de los talentos. El talento representa algo que tiene valor, dinero, vamos a ponerlo así. Y estos siervos se le dieron a unos 5 y a otros 2 y a otro 1. Al que le dieron 5 lo multiplicó y se lo trajo al Señor multiplicado. Al que le dieron 2 también lo multiplicó, pero aquel que se le dio 1 por temor, vamos a decir que lo engavetó, lo guardó por miedo. Dice el verso 24: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Le está entregando algo también al Señor. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recogido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo a otro, darlo al que tiene 10 talentos. Tenemos que estar pendientes, hermano, porque la conformidad nos roba la iniciativa. La conformidad nos sumerge en un estado egoísta, donde guardamos lo que tenemos, nos quita la entrega, nos llena de cobardía, nos impide a invertir en las cosas eternas que verdaderamente tienen valor. Por esto Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort. Esa zona de confort es dañina. Eso es un plan del mismo diablo. Estamos hablando de la conformidad dañina, la que te impide ver más allá de lo que Dios tiene para ti, de la que nos mantiene estancados, de la que nos evita el avance en el reino del Señor. ¿Por qué? Tenemos que entender esto, porque Dios nos llama a caminar de lo conocido a lo desconocido. Y si nos mantenemos en conformidad, jamás vamos a caminar en lo desconocido. Cuando estamos cómodos, no nos atrevemos
ni tan siquiera dar un paso de fe. Porque la conformidad, como dije anteriormente, trae miedo, duda, inseguridad. No nos permite dar el paso de fe. No nos permite movernos, pero Dios busca que le demos un rotundo sí. Que nos movamos por fe. Que lo miremos a Él ciegamente y digamos: sí, Señor, eso es lo que tú quieres que yo haga, lo voy a hacer para tu gloria. Sacúdete, dile, sacúdate. Suelta esa conformidad, rompe en el ciclo. Recordemos, y predicamos de esto anteriormente, pero vamos a recordar lo que pasó con Pedro. Que en 3 diferentes ocasiones Jesús le pidió a Pedro que saliera del bote. El bote para Pedro significaba la zona segura, la zona de confort, comodidad, lo que él conocía, su experiencia, su habilidad personal. El bote para Pedro era, como dije, su experiencia. Nadie le podía decir a Pedro lo que tenía que hacer, porque era donde él era experto. Y ese bote significaba mucho para él. Y en 3 diferentes ocasiones Jesús le dice a Pedro: sal del bote. En otras palabras, sal de la comodidad, porque tengo más para ti. Sal de la comodidad. Sal de esa zona de confort. ¿Sabes que hay momentos en nuestra vida que tenemos que dejar de confiar en nuestras habilidades? Tenemos que dejar de confiar en nuestras posesiones. Tenemos que dejar de confiar en las cosas materiales que tenemos para confiar en el Señor. Tenemos que confiar en el Señor. Yo me gozo con Pedro, porque de todos los que estaban en la barca, atemorizados cuando vieron, era lo que trae la comodidad, estaban echados para atrás en el bote, cómodos, cuando vieron a Jesús caminar por las aguas. Pero hubo un valiente que se llama Pedro, que dijo: si eres tú, Señor, haz entonces que yo salga y camine por el agua. Es que Dios anda buscando personas valientes que pueden salir de su zona de confort para caminar y confiar en el Señor. Porque mientras Él me esté dirigiendo, yo voy a puerto seguro. Recordemos que Moisés huyó también y quiso dejar todo atrás. Pero en esa situación que estaba pasando Moisés, después de años de estar en una zona de comodidad con lo que estaba haciendo, tiene una experiencia en el Señor ante una zarza ardiente que no se consumía. Es que déjame decirte, esa experiencia que Moisés tuvo con el fuego es la experiencia que nosotros tenemos cuando somos investidos de poder. Por eso la palabra de Dios dice: oh, esperen a que sean investidos de poder, para que me sean testigos en Jerusalén, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Eso le dijo a los discípulos, y lo mismo pasa con nosotros. Cuando somos investidos de poder, es con un propósito. Se nos da un llamado, y nuestra Jerusalén es Medina, en nuestra familia, y después vamos a todos los confines de la tierra. Por eso no podemos pretender conquistar a Samaria si no conquistamos a Jerusalén primero. Necesitamos enfocarnos, cambiar nuestro enfoque de lo que verdaderamente Dios nos ha llamado a hacer. Moisés se encuentra delante de la zarza que no se consumía, y Dios le dice: prepárate, que te voy a enviar delante de Faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Hay una razón por la cual Dios nos saca de nuestra zona de confort, y es para la gloria de su nombre, es para la causa de Cristo. Por eso tenemos que ser obedientes, tenemos que escuchar la voz del Señor. Pero fíjense que tuvo Moisés que tener la experiencia con el fuego antes de poder sacar a la gente de esclavitud. Dios te invite de poder y te llena de fuego para que tú puedas sacar a otros
fuego de la esclavitud. Es la presencia de Dios. El fuego del Espíritu Santo. Mira, Dios a Abraham le dijo: sal de tu casa y de tu parentela. Abraham, que estaba cómodo con su papá, eso era lo que significaba para Abraham su zona de confort, su familia, su casa, su hogar, su papá. Pero Dios le dice: sal de tu casa y de tu parentela. ¿Para dónde? Para la tierra que yo te mostraré. Mira cómo tuvo que dar un paso de fe, que ni sabía todavía para dónde iba, ni sabía todavía para dónde se dirigía, pero confió en Dios. Y Dios lo que anda buscando no es que nosotros sepamos exactamente lo que Él va a hacer en nuestras vidas, es que confiemos que sea lo que sea, que Él va a hacer es perfecto. Alguien que le dé la gloria a Dios. Para Jacob salir de su zona de confort, o sea, en lo que él era, lo que estaba convertido, que era un usurpador, lo sabemos, tuvo que confesar quién él era. Por eso cuando el ángel estaba peleando, cuando Jacob estaba peleando con el ángel le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y cuando respondió Jacob, finalmente el ángel le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Es que algo pasa cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort. A veces nos encontramos en un hoyo que nosotros tenemos que abrir los ojos para darnos cuenta y confesar en el lugar donde nosotros nos encontramos, para que Dios nos pueda sacar de las tinieblas a su luz admirable. Por eso Jacob tuvo que confesar quién era. A veces nosotros tenemos que confesar con nuestra boca: soy un pecador, no merezco tu misericordia, perdóname. Para que Dios nos saque de esa zona dañina, para que Dios nos saque de esa zona que nos estanca, que nos derriba, que nos destruye. Dios siempre quiere que salgamos de nuestra zona de confort, porque en esa zona siempre vamos a confiar en alguien o en algo. Hay quienes confían en sus padres: necesito esto, necesito lo otro. Ahí está la zona de confort. Hay quienes dependen y confían en su trabajo. Hay quienes están confiando en el cheque del día a día, y yo lo entiendo, se entiende, pero Dios te está diciendo: mientras tú sigas confiando en alguien o en algo, no vas a confiar en mí. Por eso Dios nos llama a salir de esa zona dañina y dice: quita tus ojos del hombre, quita tu mirada de lo horizontal y pon tu mirada en lo vertical. Pon tus ojos en mí, pon tus ojos en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Cada vez que salimos de nuestra zona de confort, vamos a experimentar muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginar. Cada vez que salimos de nuestra zona de confort, vamos a sentir que Dios nos sigue empujando, que Dios nos sigue llevando en avance, porque para eso está diseñado el desarrollo que el Señor tiene para nosotros. Tenemos que reconocer en el lugar donde estamos, si nos hemos caído, si nos encontramos en una zona de conformidad, si nos sentimos cómodos. Tenemos que evaluarnos y ver qué estamos haciendo para la causa de Jesús en nuestra vida de día a día. Tenemos que evaluar lo que somos, en lo que nos hemos convertido. Tenemos que ver cuál es nuestra identidad, evaluar si lo que somos es lo que Dios quiere que nosotros seamos, si donde estamos es donde Dios quiere que nosotros estemos, y es donde Él nos quiere. Dios nos ha dado identidad, iglesia. Dios nos ha dado nombre, pero desde el Edén el enemigo ha querido dañar y distorsionar la identidad que Dios le dio al hombre. Desde el Edén. Y lo vemos aún en la vida de Jesús cuando fue llevado al desierto. Lo primero que le dijo el diablo a Jesús: si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan.
Lo está retando. Está tratando de torcer la identidad si eres hijo de Dios. Y muchos de nosotros también, cuando pasamos nuestras pruebas, el enemigo también trata de distorsionar nuestra identidad, para que comencemos a confiar en el hombre, para que comencemos a confiar en lo que nos prometen aquellos que no nos dan nada más que dolores de cabeza. Por eso cuando el diablo le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, rapidito Jesús lo cayó con la misma palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que le digo, cuando nuestros ojos están puestos en lo material, vamos a confiar en lo erróneo. Tenemos que confiar en Dios, no importa lo que estemos experimentando. Cuando no estamos seguros de quiénes somos en el Señor, vamos a permanecer paralizados. Cuando no tenemos un norte en nuestra vida en cuanto a nuestro propósito, vamos a permanecer paralizados en comodidad. Por eso es importante saber identidad, llamado y propósito, porque tu identidad te ayuda a saber dónde tú estás parado, quién tú eres en el Señor y para el Señor. Tu llamado te va a hacer reconocer hacia dónde tú te diriges, y el propósito te mantiene a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, avanzando en el Señor, desarrollándote en todo tiempo. Yo le estoy hablando a una iglesia viva, una iglesia que adora a Cristo, una iglesia que entiende que tiene un llamado poderoso y un propósito imparable que nada lo puede parar. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Saben por qué? Es importante reconocer todas estas cosas, porque fuimos creados para servir a Dios y a otros. Renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, es también aceptar nuestra asignación. No es lo mismo saber lo que tenemos que hacer que aceptar lo que tenemos que hacer. Cuando sabemos lo que tenemos que hacer, yo sé que Dios me salvó, yo estoy salvo, por gracia fui salvo, pero eso no significa que hemos aceptado nuestra asignación como cristianos nacidos de nuevo. Al momento en que nosotros nacimos de nuevo, hay una encomienda que se nos da automática, y predicar el evangelio a toda criatura. Hay personas que dicen, yo no sé ni para qué Dios me ha llamado todavía. Te lo estoy diciendo ahora. Dios te ha hecho un evangelista de factoría. Dios te ha dicho, predica el evangelio a toda criatura. Lo que venga después, goza de mí, no hay problema. Yo me voy a encargar de que haya una palabra en tu boca, de que haya un mover de mi espíritu cuando suelten la palabra. Tu trabajo es sembrar la semilla, yo me encargo de germinarla. Identidad. Renovemos nuestro entendimiento. Es aceptar también que fuimos puestos en esta tierra con un propósito. Es aceptar que fuimos llamados para servir a Dios. Y cualquiera que sea nuestro trabajo, estoy hablando secularmente, tener identidad de reino es reconocer que tu trabajo secular, que tus responsabilidades seculares jamás podrán ir por encima de lo de Dios. Eso es tener identidad. Eso es reconocer que hemos sido llamados, que fuimos predestinados y que Dios nos ha llamado al servicio cristiano a tiempo completo. O sea que si nuestro trabajo, y lo dije la semana pasada, es de 40 horas, aún así el trabajo en la viña del Señor excede ese trabajo de 40 horas, porque es 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Ese es nuestro trabajo como cristianos. ¿Para qué fuimos salvos? Entonces, para que prediquemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Qué lindo. Hoy en día todo el mundo va tras de una profecía, tras una palabra. Queremos la bendición, la prosperidad. Gloria a Dios por todo eso. Pero qué bueno es saber
que recibimos la profecía más certera, que es la palabra de Dios. Que no tenemos que esperar de ningún hombre para saber que Dios es bueno y que Dios es fiel. Que Dios nos ha comisionado para predicar su poderoso evangelio. Que hemos sido predestinados según Romanos 8:29, que dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29, lo voy a repetir. Porque a los que Dios conoció de antemano, yo había pensado en ti en la eternidad, y ya sabía que tu corazón iba a estar preparado para aceptar las buenas nuevas. No hay casualidad de que estés aquí sentado. También los predestinó a ser transformados a la imagen de su Hijo. Y Romanos 7:4 dice lo siguiente: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Por eso él dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Juntamente con él he sido crucificado. Juntamente con él he sido crucificado. Pasé de muerte a vida. Y continúa diciendo: para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Sabes qué? Esta es la otra buena nueva que tengo: que todo creyente es un ministro. Sí, Señor. Todo el que cree en el evangelio haya sido llamado para ministrar a otra persona. Dios te ha llamado para que ministres a otro, para que la iglesia se siga edificando una a otra, para que la iglesia siga edificándose sobre la roca que es Cristo Jesús. Cada cristiano, todos nosotros tenemos un lugar de servicio en el cuerpo de Cristo. Todos fuimos llamados para una función. Ser cristiano significa ser siervo. Mira lo que Jesús dijo: yo vine para servir y dar mi vida como sacrificio por muchos. Si queremos ser como Cristo, si ya hemos sido transformados a su imagen y nuestra meta es parecernos a Cristo, entonces tenemos que aprender a dar y a servir como lo hizo Cristo. Así que no es opcional. Si fuimos salvos fue con propósito. Eso de que no, pues Dios no me llamó a predicarle en las calles. No, mira, vimos el resultado. Un alma para Cristo. Yo le digo a la iglesia, uno a la vez. Queremos ver vidas transformadas para la gloria de Dios, pero es uno a la vez. Si Dios trae un montón, gloria a Dios. Dios lo ha mostrado y Dios ha hablado. Viene, Señor, pero es uno a la vez. ¿Y saben qué? Todos fuimos llamados a ministrar. Esto significa que todos los ministerios son importantes. No hay unos mejores que otros. Mucha gente ve a los que están cantando acá como que los que son los que dirigen las alabanzas, los que cantan y lo más que hacen. No, el que limpia baños es importante. El que barre es importante. El que trapea es importante. El que está en la cocina es importante. Todos somos importantes ante los ojos de Dios. Todos ocupamos un puesto de servicio en la viña del Señor, en el cuerpo de Cristo. No hay nadie más importante que nadie. Aquí el importante es Cristo. Aquí el importante es Dios. Aquí el importante es el Espíritu Santo. Aquí el que manda es Dios. Lo que tenemos que entender es que todos dependemos. Hermano Tomás, dependo de ti. Hermano, dependo de ti. Ángel, dependo de ti. Dimari, dependo de ti. Depende de Ángel, depende de Tomás, depende de Rafael. Hermana Melissa, depende de Valeria. Valeria, depende de Sebi. Todos dependemos los unos de otros. Somos el cuerpo de Cristo. Mira lo que le dijo Pablo en la carta también. La mano no puede decirle al pie, no te necesito. La oreja no puede decirle al ojo, no te necesito. Todos son importantes. Una persona que le amputan el dedo pequeño o uno de los dedos del pie puede perder el balance.
todos son importantes. Todos somos importantes en los ojos del Señor. Yo quiero concluir con esto. Que puede que usted esté sentado, parado en la iglesia hoy y pensar que ya todo está perdido. Puede que piense que ya ha alcanzado todo lo que tiene que alcanzar. Puede estar pensando que Dios se ha olvidado de usted. Puede estar pensando o se sienta como yo me sentí alguna vez en mi vida, estancado, que ya no había más para mí. Y ahí es cuando Dios demuestra que es solo el comienzo de una nueva temporada. Ahí es cuando Dios demuestra que es el principio de algo grande en tu vida. Siempre y cuando estés dispuesto a obedecer al Señor